Hay veces en las cuales un juego es tan malo, pero tan absurda e incomprensiblemente malo, que con decir que es malo no basta. Debe crearse una nueva categoría para la clasificación de estos juegos en específico, para siquiera comenzar a entender lo abismal de su calidad y lo pasmoso de sus decisiones de diseño. Estos juegos legendariamente infames, cuyo nombre se susurra con temor y reverencia en los salones oscuros de distintos fandoms y comunidades, son los conocidos como Kusoges. Muy buena gente, mi nombre es ArtoZoomer y el día de hoy explicaremos y definiremos el aterrador y fascinante mundo de los Kusoges, los juegos más malos que se pueden encontrar en el mundo de los videojuegos en general. Por supuesto, siguiendo la tópica de este canal, abordaremos el tema desde el punto de vista de los juegos de pelea. Sin embargo, quiero dejar claro desde ya que este término, esta clasificación en específico, puede extenderse a todo tipo de juegos, no solamente a este mundillo que nos atañe. Otro punto que me parece importante de la explicación de hoy es que la línea que separa Kusoges de juegos con decisiones de diseño cuestionables, pero funcionales, es relativamente difusa. A lo que quiero llegar es que hay cierta subjetividad en la selección de qué juegos son efectivamente Kusoges y cuáles simplemente son juegos malos o con problemas severos. Intentaré explicar mi criterio personal para definir este juego a continuación, pero no quiero que se entienda como una clasificación oficial o la única posible. Si bien creo que hay ciertos fundamentos que deberían tenerse en cuenta a la hora de hacer estas categorizaciones, no creo tener la última palabra al respecto, ni que este video sea una guía infalible de cómo categorizar Kusoges. Es tan solo una explicación basada en la evolución del término y su aplicación en un área que me apasiona bastante, como son los juegos de pelea. Ya dejo de agarrar la taca con aclaraciones. Comencemos de una vez, porque tenemos bastante de lo que hablar. Sin más preámbulos, vamos allá. El término Kusoge es una contracción de las palabras japonesas Kuso y Geimu. Geimu es la pronunciación japonesa de game, es decir, juego, y Kuso pues significa una forma bastante vulgar de referirse a las heces. Así que, como es de esperar, Kuso Geimu es un juego de muy mala calidad. La abreviación de Kuso Geimu se transformó en Kusoge y de este modo se popularizó. Sin embargo, el término Kusoge no nació en un vacío, sino que es la evolución de varios términos utilizados por los círculos de computación y programación japoneses. Entre los años 1985 y 1986 eran populares los términos Damesoft, Sukasoft y Kazugemu, todos refiriéndose a lo mismo, software o juegos que estaban tan mal programados y diseñados que no era realmente provechoso perder el tiempo con estos. Todos estos términos, a excepción de Damesoft, significaban lo mismo que Kusoge, con otras palabras. Estas expresiones fueron evolucionando hasta que en 1987 su popularidad estalló y se volvió parte del vocabulario técnico de los japoneses. La popularización de este término se atribuye normalmente a Jin Miura, un ilustrador, y a veces a Takahashi Meijin, ejecutivo y figura prominente de Hudson Soft. No obstante, no hay realmente una certeza de quién inventó el término. Pero lo importante de este asunto es que desde entonces hasta ahora se ha utilizado para clasificar un juego cuya calidad es tan abismal y su diseño es tan pobre que ni siquiera la etiqueta de mal juego es suficiente para describirle. Y aquí es donde algo interesante vuelve a suceder. Si bien el término Kusoge nació como un peyorativo, una forma de advertir a personas de que no jugasen estos títulos, nació también una especie de fascinación y apreciación por estos mismos. La forma más sencilla de compararlo es con aquellos productos que son tan pero tan malos que dan la vuelta completa y pasan a ser buenos otra vez. Son tan desastrosos que son asombrosos, a su manera. Lo que hacen está tan mal a tantísimos niveles que es imposible valorarles por métricas normales, y se debe pasar a analizarlos con una lupa completamente diferente. Ejemplos famosos de estos juegos y de los primeros que surgieron en esta época son Takeshi's Challenge, un juego creado por el famoso comediante japonés Takeshi Kitano a modo de broma cruel, un juego con diseño tan críptico e injusto que es básicamente imposible sin una guía o conocimiento previo del mismo, un juego donde debes literalmente golpear a tu familia, cantar karaoke y viajar a una isla desconocida, entre otras decisiones completamente absurdas, para llegar a un final absolutamente anticlimático. Otro ejemplo muy famoso es Hoshi wa Mirohito, localizado como Stargazer, un JRPG con tantísimos fallos de diseño que es casi inconcebible. Con decir que el enemigo más duro del juego puede aparecer en la pantalla inicial, los pueblos son invisibles, el sistema de guardado es más perjudicial que beneficioso, las armas hacen menos daño que el ataque desarmado, creo que dejo bastante claro por qué Stargazer tiene la fama de la cual hace gala. ¿Por qué estos juegos nos fascinan? Es difícil de decir realmente. Hay una cierta especie de curiosidad morbosa que se satisface al contemplar estos desastres ocurriendo frente a nuestros ojos. Es casi como estar mirando una escena del crimen, pero donde los criminales son payasos y en lugar de un asesinato resulta que es una comedia de errores donde cada punto argumental es más absurdo y sorpresivo que el anterior y... me perdí con esta metáfora. En el mundo de los juegos de pelea, sorpresivamente nos encontramos con una cantidad excesiva de Kusoges, debatiblemente más que en ningún otro género de videojuegos. Porque una cosa es ser un juego malo, o mediocre, o aburrido, y otra cosa es romper los límites de lo considerado aceptable en los videojuegos, y romper las reglas de forma tan ridículamente demenciales que nos movemos a una dimensión paralela donde las reglas nunca existieron en primer lugar. Y aquí es donde entramos en la parte más subjetiva de la explicación.
A continuación, voy a intentar definir en la forma más concreta y resumida posible los criterios que considero cruciales para poder clasificar qué es un kusoge y qué no, qué es lo que separa un juego simplemente malo de una joya del desastre informático. Y lo haré, como dije antes, desde el punto de vista de los juegos de pelea y el cómo funcionan estos mismos. Así que, vamos a ello. Para ordenarnos bien y que esta parte del video no se salga de control, he establecido estos 4 criterios para definir qué es un kusoge. Vamos a explorarlos a detalle y explicar qué significa cada uno. Consenso. Este punto es más bien una regla que servirá para ser más claro con los siguientes. Con consenso me refiero a que un juego kusoge debe mantenerse en ese estado como tal por aprobación general, independientemente de la opinión que yo tenga del mismo. Esto quiere decir, en pocas palabras, que no porque no me guste un juego este pasa a ser un kusoge. Sé que esto puede sonar muy obvio, pero es sorprendente la cantidad de personas en la comunidad de juegos de pelea que son muy rápidas en tachar cualquier título que no les guste como kusoges. Como es lógico, esto no basta para entrar en esta prestigiosa clasificación. Para ilustrar aún más este punto, digamos que existe un juego como Nitroblast Blaster Z, este juego de luchas de personajes de Eroge otra vez, porque siempre es lo mismo. Con personajes de novelas visuales, es considerado por gran parte de la comunidad de juegos de pelea como un kusoge. Sus mecánicas alocadas y sus cantidades absurdas de daño lo vuelven un juego extremadamente volátil, y que realmente se rompe un poco con mirarlo. Pese a sus valores de producción relativamente altos, son sus particularidades los que lo vuelven un juego que bajo estándares objetivos sería bastante malo, pero es divertido en esa poca refinación de su sistema y ese balance tan desequilibrado. Ahora, tomemos otro juego que no es para nada un kusoge, y que es de hecho querido por la comunidad de juegos de pelea en general, Skullgirls. Debo confesarlo, a mí no me gusta Skullgirls. Esperen, ¿puedo explicarlo? Skullgirls no es mi tipo de juego. Su arte es precioso, sus personajes son carismáticos y su banda sonora es ambrosía divina, pero simplemente no hace clic conmigo. Su sistema de combos no me agrada realmente y no me divierto interactuando con sus sistemas. Su esquema de controles no se me hace demasiado cómodo y no hay ningún personaje con el que me sienta realmente bien jugando. No es un problema del juego, es un problema exclusivamente mío. Por lo tanto, yo podría decir que es un kusoge porque no me gusta y mi palabra tendría exactamente 0 unidades de valor. El valor que el jugador ponga en el juego no es reflectivo de la calidad del título, por así decirlo. Su clasificación como kusoge o no depende más de una opinión generalizada y ciertos elementos que son evidentemente desastrosos a nivel de balance o jugabilidad. E incluso esto último puede ser debatible. Juegos como Super Smash Melee tienen muchísimos problemas de programación que se han transformado en técnicas avanzadas que lo vuelven muy competitivo. ¿Es Melee un kusoge? Soy de la opinión de que no. Y la comunidad parece estar de ese lado también. No es un juego mal diseñado, sino que tiene extras no intencionales que aumentan su techo de habilidad. Es un debate interesante, pero lo que quiero llegar es que para poder considerar a un juego kusoge, debe existir un consenso imparcial más o menos mayoritario sobre su condición. Extravagancia. Este punto me parece uno de los más importantes, y el que separa realmente un juego malo de uno tan malo como un kusoge. En la industria de videojuegos existen muchísimos juegos malos, pero son malos de una forma poco destacable. Controles torpes, poco contenido, diseño genérico, prácticas nocivas contra el consumidor. Este tipo de cosas son muy comunes, y lo que entregan al final del día son experiencias poco satisfactorias, insípidas, aburridas. Para muestra podemos tomar 2 juegos que fueron controversiales y considerados malos en su momento de salida. Hablo de las primeras ediciones de Street Fighter 3 y Street Fighter 5. Street Fighter 3 de New Generation fue un desastre comercial y un punto oscuro en la vida de la franquicia. Salió en un momento de saturación de los juegos de pelea y lo que ofrecía no era realmente lo suficientemente bueno como para destacar y menos como para continuar el legado de Street Fighter 2 y sus muchas versiones. The New Generation ofrecía pocos personajes, eliminaba la gran mayoría del plantel original y traía nuevos luchadores con lo que los jugadores no tenían realmente ningún vínculo emocional. En esta primera edición, Jun y Yang eran clones, Chun-Li ni siquiera estaba como personaje seleccionable, no había EX moves, que luego se volverían una parte insignia de la saga, entre otras muchas carencias. El juego no ofrecía lo suficiente como para valer la pena. ¿Esto lo vuelve un kusoge? No realmente. Es un juego funcional, jugable, un poco monótono y vacío, incompleto en muchos aspectos, pero un título competente en cuanto a gameplay y sobre todo en cuanto a animación y presentación. Un juego malo, quizá mediocre por todo lo que significa, pero no un kusoge. Luego está la versión de salida de Street Fighter V, que por cierto descubrí hace poco que sí que podía jugar y me lo estoy pasando increíble jugándolo, que estaba miserablemente vacía e incompleta, sin un modo arcade decente ni un modo historia que valiese la pena, con poquísimos luchadores y la mayoría de personajes importantes de la franquicia dejados de lado y vendidos a partes como DLC. Esta versión fue insultante para la gran mayoría de los fans de la saga, por las malas prácticas con las que Capcom estaba llevando la franquicia, pero ¿lo vuelve realmente un kusoge? No realmente. Es un buen juego, incompleto en su momento y víctima de prácticas codiciosas, pero muy divertido y altamente competitivo ahora que ha crecido y se ha transformado en el título que siempre debió ser, así que no entra en la categoría tampoco. Tomemos en cambio a Umineko Golden Fantasia, un juego del que hablé hace poco en mi top de juegos raros. Golden Fantasia es un juego completo, sacado en consola y con decisiones de diseño cuestionables como poco, un balance bastante absurdo y combos absolutamente devastadores. Es considerado un kusoge porque los fallos que tiene son fascinantes, son divertidísimos de explorar y explotar, por lo que se crea un nuevo meta alrededor de estos.
Esta extravagancia hace que la forma en la que el juego es malo dé la vuelta completamente y se vuelva bueno una vez más. Aquello que debería hacerlo fracasar como juego de pelea lo vuelve atrapante de ver y jugar. Magnitud. Con magnitud me refiero a la cantidad y la gravedad de los fallos que tiene el título. No es lo mismo un juego con fallos, pero funcional, a un juego cuyos errores pueden destruir completamente la experiencia original. Esto, como todo lo anterior, es más un espectro que una regla definida. Hay veces donde un juego con muchísimos fallos sigue considerándose fuera del espectro Kusoge, debido a que sus virtudes pesan más que sus errores. Si tomamos como ejemplo Marvel vs. Capcom 2, podemos ver que tiene bastantes elementos que son generalmente considerados de Kusoge, un balance atroz entre los top tiers y los bottom tiers, mecánicas no intencionadas surgidas de glitches, estilos artísticos que contrastan ya que tomaron sprites de juegos totalmente diferentes y los pusieron juntos esperando que nadie se diese cuenta, entre muchas otras cosas. Pero Marvel vs. Capcom 2 no se considera un Kusoge, porque estos fallos no pesan más que sus virtudes como juego competitivo y permite una enorme cantidad de expresión y desarrollo de habilidad pese a estos errores. Es un caso similar al de Smash Bros. Melee. Así que, ¿en qué punto marcamos la línea? Esa es una pregunta interesante. Juegos como JoJo's Bizarre Adventure tienen fama de Kusoge por su poco balance, personajes incompletos y multitud de glitches, nuevamente similar a nuestros ejemplos anteriores. Pero en este caso sus virtudes no son lo suficientemente fuertes como para poder decir categóricamente que escapa de esta clasificación. No es un juego malo porque no es aburrido o tedioso de jugar, sino que es un Kusoge. Su forma de ser un desastre es única y atrapante. Algunos de sus personajes están baneados por lo mal balanceados e injustos que son, y mucha de su tech implica abusar de glitches y personajes a medio programar, pero sigue siendo el metajuego en el que es divertido progresar y aprender. Si lo notan, hay solapamiento en la explicación de por qué JoJo's es un Kusoge y por qué MVC2 no lo es. Es por esto que digo que es un tema bastante complejo y las mismas reglas no aplican de la misma forma para todos los juegos. Si miramos DNF Duel, por otro lado, es un juego que tacharon un tiempo de Kusoge, pero no tiene los elementos necesarios, en mi opinión, para hacerlo. DNF Duel es un juego muy volátil, donde la gran mayoría de los personajes tienen combos Touch of Death, o que pueden matarte en 2 interacciones mal encajadas. El balance también fue desastroso un buen tiempo, y el metajuego giraba en torno a no dejar jugar al oponente, usando los combos extremadamente dañinos y consistentes de cada personaje. Esto lo volvía un juego bastante monótono de ver y de experimentar tras un poco tiempo de juego. Sumado al poco contenido de un jugador, terminaba en una experiencia poco satisfactoria. ¿Pero es un Kusoge realmente? No, porque le falta la magnitud de errores necesarios para hacerlo. Solo es un producto deficiente. Divertido por un rato, pero no a largo plazo. Ni siquiera calificaría como mal juego, así que no podemos categorizarlo bajo el honorable título de Kusoge. Y hablando de eso, pasaremos al siguiente punto, que es... Estilo. Este es, en mi opinión, el punto más complejo de definir. Con estilo nos referimos a ese cierto je ne sais quoi, esta esencia única de un juego que lo hace malo en un sentido fascinante. Es aquello que realmente vuelve Kusoge a un Kusoge, y que lo sabes al verlo, pero es difícil de trasladar a palabras. Hay una cierta magia en las animaciones torpes, la física sin sentido y los combos absurdos. Cuando ves a un personaje recibir un golpe que le quita 50% de su salud, o lo ves desaparecer de la pantalla mientras su oponente realiza un combo aéreo infinito, hay algo que hace clic, y entonces sabes que estás ante un Kusoge de la más alta calidad. Cambiando un poco de género para ejemplificar mejor mi punto, podemos ver juegos como Sonic Forces, por ejemplo. Sonic Forces está considerado por muchos como un título malo, deficiente, que intentó cosas con la historia pero acaba dando más risa que otra cosa, y con un diseño de niveles que no era necesariamente malo, pero sí era blando, simple y aburrido. Sonic Forces no tenía el estilo necesario para ser un Kusoge, solo es un juego mediocre. Pero si miramos en cambio Sonic 06, oh la la, esto no es solamente un Kusoge, es un Kusoge legendario. O Densetsu no Kusoge, como es conocido realmente. La diferencia no está solamente en que 06 es, objetivamente hablando, un juego muchísimo más incompleto y mal diseñado que Forces, sino que tiene un estilo demasiado único en su disfuncionalidad. Tiene bugs inimaginables, cosas que no deberían pasar, cutscenes histéricamente hilarantes, es muy difícil, ¿por qué puse eso? Cutscenes histéricamente hilarantes, locuras de todo tipo. Es muy divertido y atrapante de ver, aunque podamos calificar tanto a Forces como a 06 de malos juegos. Creo que esto lo podemos resumir fácilmente en... ¡La presentación! Así que, con estos 4 criterios ya esclarecidos, demos un pequeño repaso por los Kusoges de pelea más conocidos y una breve explicación de cómo fue que llegaron al punto en el que están. Hokuto no Ken, también conocido como Fist of the North Star, es un juego desarrollado por Arc System Works en 2005 para arcades y posteriormente porteado a PlayStation 2 en el año 2007. El juego toma muchos elementos del manga y anime, para crear un roster de personajes limitado pero interesante, con distintos aliados y antagonistas de la serie y un conjunto de movimientos variado y único para cada personaje. El juego posee bastantes mecánicas únicas que lo hacen destacar dentro del medio. Por ejemplo, posee el Boost Meter, un medidor de energía el cual puede acumular hasta 3 cargas que se utilizan para cancelar animaciones en el aire o en tierra, impulsando al usuario hacia el enemigo, permitiendo que de esta forma se extiendan combos y blockstrings.
Otra mecánica bastante interesante son las 7 estrellas del Hokuto, un medidor ubicado debajo de la salud de cada oponente. Ciertos ataques le quitan una estrella al oponente y una vez se le han quitado las 7 estrellas, el usuario puede realizar un Fatal KO, un movimiento que aniquila al instante el objetivo. A diferencia de las insta-kills de Guilty Gear, estos movimientos son muy fáciles de combinar con otros, volviéndolos un peligro latente en todo momento. Así que tenemos un anime fighter bastante interesante y promedio, ¿no es así? Bueno, es que olvidé mencionar un pequeño detallito. Nada, una mínima adición. Hokuto no Ken está total, completa y absolutamente roto, a niveles que no deberían ser siquiera posibles. Está tan roto y a tantos niveles que ha alcanzado por su cuenta y sin ninguna ayuda la denominación de un Kusoge legendario. El top tier de Hokuto no Ken, Toki, es tan absurdamente poderoso que no tiene ningún matchup en contra. ¿Recuerdan cuando hablamos de que incluso el peor matchup posible de Faust en Guilty Gear es tan solo un 4-6 contra Soul Bad Guy? Pues el matchup de Toki con el peor personaje de Hokuto no Ken, Yagi, es de 9-1. Esto significa que de 10 partidas con jugadores del mismo nivel de habilidad, es extremadamente probable que Yagi pierda 9 de esas partidas. Es posible que el Toki incluso gane las 10. El peor matchup de Toki es contra Rei o Yuda, e incluso en estos casos es 5.5 contra 4.5, dejándolo a favor. En Hokuto no Ken existen los llamados dribble combos. Su nombre proviene de que el oponente es literalmente lanzado al suelo, rebota, el oponente lo impulsa de nuevo al suelo, repitiendo el proceso, haciéndolo botar como una pelota de básquetbol. Estos combos son generalmente infinitos. En Hokuto no Ken hay personajes que pueden saltarse al neutral con el teleport más poderoso de la historia de los videojuegos. Hay personajes que de 2 combos te pueden quitar todas tus estrellas e iniciar el segundo round con un combo que termina en insta-kill. Hay personajes que son tan tremendamente inoperantes que tomarlo es más una broma que otra cosa. Hay combos tan largos que es tradición hacer payasadas mientras los recibes, tomándote selfies con el rival o jugando con un fidget spinner. Hokuto no Ken no es solo un Kusoge, es el Kusoge. Como tal, cumple a la perfección todos los criterios que explicamos unos minutos atrás. Es un consenso general que Hokuto no Ken es un Kusoge y está rotísimo por todos lados. Es muy extravagante. Sus fallos son divertidísimos de ver y han llevado a momentos muy memorables en la historia de los juegos de pelea. Su disfuncionalidad es tan impresionante que ha creado un estatus de culto alrededor del cual se ha creado una gran comunidad que realiza torneos y crea nuevos formatos, descubriendo y explorando qué tonterías pueden hacer los personajes. La magnitud de sus fallos es catastrófica. Aunque no lo parezca a simple vista, el juego está sostenido con cinta adhesiva y mucha fe en el de arriba. Los personajes que parecen simples y normales en un primer vistazo pueden teletransportarse sin ningún tipo de recuperación en sus animaciones, pudiendo cancelar en combos y mix-up criminales. Rao, uno de los top tiers, literalmente no tiene ningún combo que no le quite el 100% de su salud a su oponente. En una escala de terremotos del 1 al 10, Hokuto no Ken sería un 689. Y por último, su estilo. Aquella cosa difícil de definir pero tan importante. Creo que aquí Hokuto no Ken destaca más que nadie más. El espectáculo que son los dribble combos, el mareo que viene de intentar seguir los teleports de Toki, y en general, todo lo que se forma alrededor de esta comunidad y sus logros es realmente fascinante. Hokuto no Ken es un desastre orgulloso de serlo. Marcha adelante con la cabeza en alto y las cicatrices de la estrella del norte en su pecho. Totalmente roto y absurdo, pero con muchísimo corazón. Creo que con este ejemplo podemos entender a la perfección qué es lo que conforma un Kusoge legendario, y en adelante lo usaremos como la vara de medir para otros Kusoges. Si tuviera que hacer una tier list, digamos que en la cima de todo está Hokuto no Ken, el Kusoge de entre todos los Kusoges. Otro ejemplo que quizás les llame la atención es la primera entrega de Guilty Gear. Es sorprendente que una saga que hoy en día es conocida por su gameplay bien construido y sus personajes bien balanceados, generalmente, haya iniciado con una entrega tan sorprendentemente rota. Es un poco como la primera edición de Pokémon, si lo piensas. Una entrega muy innovadora y rompedora para su tiempo, con un concepto que evolucionaría hasta la franquicia dominante a día de hoy, pero que, si miramos con estándares modernos, realmente se cae a pedazos. Quizá algún día me salga de tópico y hable de lo desastrosa que es la primera edición de Pokémon Rojo y Verde, pero por ahora vamos a centrarnos que me voy por las ramas. Guilty Gear The Missing Link fue desarrollado entre los años 1996 y 1998, saliendo este último año, desarrollado por un pequeño equipo conformado por Daisuke Shiwatari y 12 personas más. El juego fue recibido de forma muy positiva en su tiempo, y la verdad es que trajo muchas cosas a la palestra que en aquellos tiempos realmente no eran comunes. La velocidad en el aire y el control que permitía Guilty Gear era algo bastante poco común. El sistema de Gatlings permitía realizar combos de forma sencillas e intuitivas. Sin embargo, Guilty Gear tenía algunos fallos de juego que, vistos con la bendición de la perspectiva histórica, podemos calificar como demenciales. Los problemas del juego se pueden reducir a dos principales. Hay más problemas realmente como exploit en el sistema de físicas o el hecho de que una vez el usuario tenía 50% menos de su salud, podía realizar supers infinitos. Nada de eso está en el instructor de la experiencia de juego como el Taunt Cancel y las Insta-Kills. El Taunt Cancel es una mecánica no intencionada que permite al usuario cancelar cualquiera de sus normales en una animación de burla, para luego cancelar esa animación en otro ataque.
Es casi como una versión prototipo del Roman Cancel, pero sin que cueste nada más que la ejecución de los comandos necesarios para realizar la acción. Esto significa básicamente que el usuario puede cancelar cualquier ataque en cualquier ataque, creando combos infinitos muy sencillos de utilizar y muy prácticos. En lo personal, como habrán adivinado por mi disgusto de Skullgirls, los combos extremadamente largos no me agradan demasiado. Siento que quitan interactividad a los juegos de pelea. Pero al menos en Skullgirls no es algo realmente problemático por los distintos sistemas que existen para evitar que los infinitos sean una opción totalmente opresiva. En Guilty Gear, en cambio, los infinitos son la opción más opresiva. O lo serían, de no ser por la otra mecánica que se inventa The Missing Link como un absoluto kusoge. Las insta-kills son una mecánica que se ha quedado con Guilty Gear desde esta primera entrega. Por lo general son un movimiento muy lento e inseguro que debe usarse con total precisión para poder derrotar al oponente de un solo espectacular golpe. Es una herramienta poderosa, pero muy insegura y situacional. Casi nunca es una buena opción utilizarla y no tiene muchos usos prácticos. Generalmente utilizarla es para terminar un round con estilo o como una última apuesta en un round que de todas formas perderías. Al fallar una insta-kill, el usuario pierde acceso a su medidor, lo que es una desventaja enorme. Así que es, en resumen, una mecánica de altísimo riesgo y máxima recompensa. Bueno, pues en Missing Link tienen insta-kill infinitos, no cuestan nada, puedes cambiarlos y para rematar, ganan el juego completo. Repito, por si no se entendió. Acertar una insta-kill gana el juego, no un round. Los 2 rounds que conforman la partida. Dimensionemos lo que acabo de decir. Esto es como si en un juego de Pokémon tuviera un movimiento que me permitiera matar al Pokémon rival, los otros 5 que quedaban en el equipo, sacase una pistola y matase al entrenador. Es como si en fútbol hubiera una jugada específica que no solamente fuera gol, sino que hiciera que el equipo rival hiciese combustión espontánea. No tiene ni pies ni cabeza, es una de las mecánicas más desbalanceadas de todos los tiempos, y es lo que cimienta The Missing Link como el kusoge que es hoy en día. Creo que ya quedó claro la magnitud de sus fallos y lo evidente de sus errores, así que solamente queda evaluar su estilo y su extravagancia. Creo que algo que queda patente al ver el juego es que, como toda la saga Guilty Gear, destila estilo por todos lados. La música, los personajes y el diseño de interfaz es increíble, incluso la forma en la que se rompe, es decir, permitiendo a los jugadores destrozar a su oponente con un solo golpe, es bastante metal, no lo voy a negar. Sus combos infinitos y mecánicas locas son, pues eso, una locura completa, así que creo que también es una nota bastante alta en la extravagancia, aunque puede que sufra un problema similar a DNF Duel. Como todos los duelos pueden terminar en una interacción o dos, se puede volver un poco repetitivo en poco tiempo. Así que, nuevamente en nuestro tier list de kusoges, pondremos a Guilty Gear de Missing Link no en la cima de Hokuto no Ken, sino un tier por debajo, en el Amazing Kusoge tier. Creo que con estos ejemplos hemos explicado y aplicado satisfactoriamente los criterios que considero vitales para poder identificar un buen kusoge. Espero que esto les sirva para poder discernir con certeza si lo que están jugando es una leyenda del mal diseño de videojuegos o simplemente un mal juego. Ahora, quisiera aclarar una cosa respecto a todo este asunto. El que un juego sea bueno, malo, kusoge o mediocre realmente no tiene por qué tener un valor para ti como consumidor. Al final, todos disfrutamos del medio de maneras distintas y lo que a ti te puede parecer una basura puede ser una obra maestra para otra persona. Calificar algo de kusoge no es demeritar sus logros ni a sus seguidores, es más bien una forma de categorizar y ver las virtudes que puede tener un producto por muy incompetente que parezca a simple vista. Al final, como mencioné en mi video de juegos raros, probar nuevas experiencias abre nuevos mundos que explorar y compartir con más personas. Puede que te hayas cerrado a la idea de probar un juego porque tiene fama de kusoge, pero espero que este video al menos te haga querer darle una probadita, aunque sea para ver qué es lo que tantas personas ven en estos juegos supuestamente horribles. ¿Qué kusoges conocen ustedes? ¿Hay alguno de los que quisieran que hablase en un futuro? La idea de la tier list se me ocurrió a mitad de proceso, pero si este video le va bien y quieren que analice más kusoges en lo sucesivo, podría añadirlos a la tier list y ver qué tal se miden con nuestro actual campeón. Si les gustó el video, olvídenlo. Si les gustó el video, recuerden dejar un like y una suscripción si quieren ver más videos así. A veces YouTube no avisa de los nuevos videos, así que recuerden darle a la campanita para que siempre les recuerde cuando suba nuevo contenido. No olviden hidratarse y dormir sus horitas correspondientes. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Artus Doomer y hasta la próxima.